Volvemos. Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Oye, Tomás Flores, otro profesor, también fue profesor mío del magíster. Ah, sí, bien, una columna muy interesante el fin de semana. Es verdad, oye, nuestros profesores han estado en la palestra esta última semana aquí en Llegó la Hora, pero muy bien, eso implica que hemos tenido profesores de influencia a nivel nacional. Como siempre, bueno. Por supuesto. Sí, muy bien. Elegimos bien los posgrados. Claro. Y estamos con nuestra invitada de hoy, la diputada de la región de Atacama, Sofía Cid. Sofía, ¿qué tal? Bienvenida a esta edición de Llegó la Hora. Bienvenida, diputada. Hola, José Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mara? Mucho gusto. Gracias por estar con ustedes conectados. Oye, Tomás Flores fue mi subsecretario cuando fui seremi de Economía en la región de Atacama, así que muy bien. Sí, es verdad. Todos los caminos llegan a Tomás Flores. Hay que invitarlo al programa. La red de influencia. Es verdad. Bueno, y lo que dice la tributaria del 2014, totalmente de acuerdo con él. No siempre un buen acuerdo. Como dicen por ahí, bueno, en el caso de la tributaria del 2014, Chile nunca logró crecer después de eso, lamentablemente. Sí, varios acuerdos ahí en la época de Michelle Bachelet que han salido como tiros por la culata en los últimos años. Bueno, pero ahora con la diputada Cid nos convoca otro tema, porque entró en la discusión a propósito de los temas de seguridad. La idea del Ministerio de Seguridad fue una de las cosas que planteó el presidente de la República en la cuenta pública, y venía desde hace algún tiempo mencionándose la idea, y usted, diputada Cid, plantea una postura distinta a la que incluso personas de la oposición han planteado, de apoyar esta idea del Ministerio de Seguridad, porque dice: ¿de qué sirve un Ministerio de Seguridad? Más burocracia no resolverá la delincuencia en Chile. En lugar de gastar 8.000 millones en un nuevo ministerio, debemos transferir estos recursos a nuestras policías. ¿Cómo se está dando esta discusión, diputada Sofía Cid? Mira, te cuento, ese proyecto se vio en el Senado, luego se vino a la Cámara de Diputados. Lamentablemente acá se aprobó, yo lo voté en contra, porque la verdad es que hoy día, si yo le pregunto a la gente en la calle si se siente más segura con un ministro más, o si se siente más segura con un seremi de seguridad, la verdad que van a decir que les da lo mismo, en estricto rigor no les va a dar más seguridad. Estamos hablando de 8.000 millones de pesos en la creación del ministerio, pero también lo más complejo es que van a ser anualmente 7.500 millones de pesos. Con eso podríamos construir casas, podríamos en la región de Atacama hacer un Cefam, y la verdad que crear un ministerio para mí no es lo primordial. Y por otro lado, yo creo que estos recursos es mejor transferirlos directamente a las policías para tener más dotación, tener más tecnología, incorporar inteligencia artificial, un montón de cosas que hoy día estamos al debe con las policías, que al final del día son los que nos protegen y a quienes convocamos cuando tenemos un problema de seguridad. Diputada, le quiero preguntar porque el presidente ha amarrado mucho las mejoras de seguridad a la reforma tributaria. Finalmente un poco los amarra a cada una de las decisiones fundamentales que tiene que tomar el gobierno. Pero ¿cómo se une esto a la creación de un nuevo ministerio donde finalmente son más contrataciones, es aún mayor el gasto de plata? O sea, esta reforma tributaria sería prácticamente un barril sin fondo si no mejoramos la gestión primero. Bueno, el presidente Boric ha sido bien majadero en el tema del pacto fiscal, reforma tributaria, como él lo quiere llamar, porque según él, con eso va a recaudar más y va a poder generar más políticas públicas. Yo le digo que todo lo contrario, mientras más se suban los impuestos, menos va a recaudar. Existe una curva y llega un momento, un pic en la recaudación que empieza a disminuir con el aumento de los impuestos. Y Chile ya llegó a ese punto. Sí. Y por otro lado, también tenemos que si un país no crece, no tiene nada que recaudar, porque en estricto rigor no van a haber ganancias ni tributario que recaudar. Él siempre todo lo amarra a su pacto fiscal, pero la verdad es que hoy día estamos viendo este ministerio que va a generar más gastos, van a reasignar personas, pero también se van a contratar 120 personas más. Entonces estamos hablando de más funcionarios públicos. Tú sabes que hemos tenido la discusión con el gobierno de estos 90.000 funcionarios adicionales que se han ido contratando, y eso estamos hablando hace un año. Sumémosles todo lo demás. Estamos hablando de 1/3 de la población de la región de Atacama. Entonces, cuando hablamos de eso y vemos que la región de Atacama es una de las regiones con más desempleo del país, todos dicen ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos estos resultados? Y ahí volvemos nuevamente a este círculo vicioso que el ministro Marcel y el presidente Boric siguen majaderamente insistiendo en aumentar los impuestos, pero hoy día tenemos
un director de Servicio de Impuestos Internos nuevo que dice que aquí hay que trabajar la evasión y por supuesto también dice que no hay que aumentar los impuestos, entonces tienen que ponerse de acuerdo ellos también. Yo creo que aquí lo importante para tener más recaudación es primero parar la informalidad laboral, la informalidad del comercio. Nosotros hace un mes atrás en la región de Atacama tuvimos los comerciantes pusieron globos negros, banderas negras, en rechazo a la informalidad, y en el norte de Chile esta informalidad va de la mano con inmigrantes ilegales también. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que no se solucionan con una reforma tributaria. Al contrario, yo creo que en el fondo aquí tenemos que dar certeza a los inversionistas que puedan invertir, generar empleo, generar más movimiento en la economía, crecimiento, y ahí el Estado podrá recaudar más. Y ahí, bueno, estamos conversando con la diputada Sofía Cid. A propósito de ya que estamos en la conversación del pacto fiscal, ¿en qué está hasta ahora esa conversación? Lo digo porque se entremezclan varias cosas, ¿verdad? Lo primero es cómo el gobierno ha intentado amarrar cierto gasto a este aumento de impuestos, ¿verdad? El presupuesto en materia de seguridad, presupuesto en materia de salud, y cada vez que el gobierno se enfrenta a un problema público, dice la respuesta es que nos faltan recursos y por eso necesitamos este famoso pacto fiscal. Pero ¿en qué está esa discusión? Hoy día pareciera que está un poco entrampada en el Congreso. Lo que pasa es que dentro de este famoso pacto fiscal había un proyecto de evasión y elusión, el cual se presentó, estuvo en la Cámara de Diputados y hoy día está en el Senado, pero ahí hay varias discrepancias. Bueno, se fortalece nuevamente al Servicio de Impuestos Internos, se le entregan más recursos, se habla de la evasión, de la elusión, pero hay un punto bien específico ahí, que el gobierno quiere darle la atribución al Servicio de Impuestos Internos para levantar el secreto bancario. Y ahí tenemos una gran diferencia, porque hoy día en Chile, bajo un proceso judicial, se establece que se puede abrir el secreto bancario, y estamos todos de acuerdo en eso, porque si hay un delito, si tú faltas a eso y en un proceso judicial darle instrucción, por supuesto, bienvenido sea. Pero que hoy día un funcionario público, que además está nombrado por el presidente de la República, que es un cargo político porque no es un ente autónomo, es bastante raro que él pueda tomar la decisión de decir, sabe que esta persona hay que revisarle sus cuentas. Yo creo que nosotros tenemos un tema de las libertades de cada una de las personas y los derechos que tenemos también sobre nuestros bienes. Uno tributa, yo pago mis tributos como corresponden, impuestos internos sabe lo que gano, sabe lo que gasto, entonces ya que vengan y te revisen la cuenta corriente porque sí, yo no estoy de acuerdo. Ahí, y por eso se ha entrampado un poco este proyecto en el Senado. En términos de la reforma tributaria que el Ejecutivo iba a ingresar, el ministro Marcel se comprometió con muchas fechas y al final del día no la incorporó. Por otro lado está todo lo que tiene que ver con un proyecto de ley que está en el Senado, que es de modificar el proceso de evaluación ambiental, porque hoy día, ¿qué te dicen los inversionistas? Nos encantaría estar en Chile, poder invertir en Chile, pero el proceso de evaluación ambiental, por ejemplo, para un proyecto minero, desde que parte el proceso hasta que en estricto rigor sacan el primer camión de mineral son alrededor de 10 años. Eso es mucho tiempo. Y también del pacto fiscal estamos viendo en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados un proyecto de permisología, el cual está avanzando, tenemos bastantes puntos de encuentros con el Ejecutivo y bueno, eso te podría contar yo digamos de los acuerdos del pacto fiscal que se están viendo hoy día, pero sí ha sido un proceso lento, son proyectos que no se pueden tomar a la ligera como quiere el Ejecutivo, son cosas que se tienen que analizar porque de repente queriendo hacer bien las cosas las podemos complicar más. Sí, diputada, volviendo al tema de seguridad y un poco a cómo el gobierno asume esa responsabilidad, la semana pasada escuchamos diversas declaraciones tanto de la ministra vocera gobierno como de la ministra Toá, que ellos estaban enfrentando finalmente a un problema que era heredado y que si no se hubieran aprobado distintas leyes, medidas anteriormente, estaríamos mejor. Ahora llama la atención porque sobre todo la ministra Vallejo y el presidente Boric eran parlamentarios en esa época. ¿Qué opinión tiene con respecto a esta tal vez falta de autocrítica del gobierno de la gestión actual y cómo se está traspasando a los gobiernos anteriores y a las decisiones que ellos tomaron siendo parlamentarios? Bueno, ellos siendo parlamentarios, el presidente Boric y la ministra Vallejo votaron en contra de muchos proyectos que tenían que ver con seguridad y que hoy día logramos avanzar porque cada vez que asesinan a un carabinero se activa el Congreso, todos corren, el Ejecutivo corre y logramos sacar proyectos adelante.
como la ley Naín Retamal. Entonces, hoy día la mayor cantidad de proyectos de seguridad que se ha avanzado son algunos que venían del gobierno del presidente Piñera y otros que son mociones parlamentarias. La verdad que como iniciativas del Ejecutivo son muy pocas. Y además han ido avanzando con los votos de la oposición y con votos del Frente Amplio y el Partido Comunista en contra. Entonces ahí el gobierno tiene un problema interno de seguridad, de gente que valida todas estas manifestaciones, estas marchas, estas faltas a la seguridad. Y por otro lado, una parte del gobierno que vota estos proyectos a favor. Yo siempre lo he dicho, ellos tienen un problema interno en decidirse cómo van a enfrentar la seguridad muy grande. Y ahí, bueno, el Frente Amplio y el Partido Comunista no ayudan en nada. Bueno, seguimos conversando con la diputada Sofía Cid. ¿Y cómo se da, a propósito de lo último que comenta, esta relación dentro del propio oficialismo, que finalmente vemos que algunos proyectos que intenta promover el gobierno o que ha promovido el gobierno, sus propios parlamentarios terminan votando en contra, y en paralelo, mientras la ministra Vallejo empieza o tiende a circunstanciar la situación del país diciendo que estamos mejor que nuestros vecinos, vemos hechos como los que vimos el último fin de semana, ¿verdad? De básicamente una masacre en la región metropolitana. ¿Por qué se producen estas disociaciones donde pareciera finalmente que el gobierno está en una especie de reacción permanente a los hechos que ocurren y si es que se mueve mucho en una línea más clara a favor de la seguridad, termina desfondándose su coalición? Bueno, en términos de seguridad, el gobierno, como te decía, yo tiene una diferencia muy profunda con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Además, hoy día tenemos ministros comunistas, subsecretarios del Frente Amplio, ministros del Frente Amplio que van en esa misma línea. Y se genera, yo creo que en este comité político, me imagino las discusiones han de ser bastante complejas y tomar una decisión también. Yo veía también un video que habían hecho de todas las veces que el presidente decía públicamente que basta, no más, esta es la última vez, pero viene otra y viene otra. No sé si ustedes recuerdan hace un tiempo atrás cuando mataron a 3 carabineros en un mes, a 3 carabineros, dijeron no, esto nunca más, sacamos la ley Naín Retamal, después tuvimos otros asesinatos más, después tuvimos el tema del sur, que además de matarlos los quemaron, y suma y sigue más este fin de semana horroroso que vivió la región metropolitana, y que ojo, uno escucha las noticias de la región metropolitana, pero en la región de Atacama nosotros hemos llegado a tener bastantes homicidios también, que antes no conocíamos, nunca escuchábamos o veíamos en las noticias en otros países o que pasaba a nivel central. Hoy día también está pasando en la región de Atacama y en las regiones del norte. Entonces no es algo que uno ve tan lejos y obviamente preocupa mucho. Y ahí volvemos de nuevo a esta idea que tiene el Ejecutivo de este Ministerio de Seguridad, pero que al final del día, por lo menos en lo personal, a mí tener un ministro de Seguridad o tener un Seremi de Seguridad no me da más tranquilidad. Así es. Bueno, estamos conversando con la diputada Sofía Cid de Renovación Nacional. Diputada, y en cuanto a Atacama, que en el fondo también ha sido un punto de observación durante los últimos meses, sobre todo por el tema educativo. Hemos visto en las últimas semanas que tanto la región metropolitana, los niños, los colegios han sido vulnerables a esta situación en cuanto a los temas de educación. La semana pasada niños de Talagante no pudieron ir al colegio por los vulnerables narcos. ¿En qué situación se encuentra también la infancia en Atacama en cuanto al tema de seguridad? Precisamente por los niveles de inseguridad, de violencia, por la escasez de clases que se están teniendo. Y bueno, al mismo tiempo, la semana pasada, lamentablemente, dentro de los 18 homicidios que vimos, si no me equivoco, 4 eran menores de edad. Entonces, aquí tenemos un tema súper complicado y que yo sé que su región lo ha estado viviendo hace mucho rato en diversos aspectos. Y mira, ustedes saben todo lo que hemos vivido con el SLEP Atacama. Estuvimos más de 3 meses sin clases el año pasado, esas clases nunca se recuperaron. En marzo no se partió cuando correspondía porque hubo un atraso, se le dijo al ministro tiene que hacer las cosas de esta forma, no lo hizo. Seguimos con problemas de infraestructura, colegios que están instalados hoy día en otro colegio, es decir, con jornadas en la mañana y en la tarde. Ha sido bastante complejo y a eso hay que sumarle toda la violencia que hay dentro de las salas de clase. Nosotros hemos tenido bastantes eventos, no sé si llamarlo eventos, pero en la región hemos tenido bastantes casos de niños que agreden en el colegio. Me acuerdo el año pasado, un chico con un compás, se lo enterró un compañero.
también en Tierra Amarilla, una jovencita, 2 compañeras le rajaron su carita con estas cuchillas que son para cortar las cejas. Sí. Entonces, al final del día tú vas viendo y siempre hay algo, pero no vemos soluciones. Y ahí nuevamente sale el Frente Amplio y sale el Partido Comunista, que no quiere, que hablan de represión, de no estigmatizar a los jóvenes. Pero yo creo que en todo el mundo existe hoy día un reglamento y se debe cumplir. No sé si ustedes vieron el fin de semana, me imagino que sí, esto que a Carabineros tomaban un tipo que había robado y llegaban los amigos de ellos a tirarles piedras, a acosar a Carabineros. Nosotros en otros países, el policía, tú casi que le hablas fuerte y él tiene toda la potestad de poder dispararte. Entonces acá al final del día, los carabineros no se pueden proteger. Nosotros sacamos la ley trata mal, pero están asustados. El caso Pío Nono, ¿cuánto? 4 años. 4 años estuvo este carabinero cuestionado. Sí, Sebastián Zamora. Sale absuelto después de 4 años y él todavía no sabe si lo van a reincorporar a Carabineros, que es lo primero que se debió haber hecho. Entonces, ¿qué dice el carabinero? Oye, ¿sabes qué? Mejor no hago nada, mejor me aguanto, me corro un poco, que no me peguen tan fuerte. Y en eso estamos en este país. Y para eso tenemos que tener un presidente con los pantalones bien puestos y que además raye la cancha como corresponde. Bueno, interesante conversación con Sofía Cid, diputada por la región de Atacama. Le queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Gracias, diputada. Oye, muchas gracias a ustedes. Les agradezco este espacio. No sé si tengo un tiempecito, pero con el tema del ministro de Justicia que está hablando del tema de las cárceles y de construir más cárceles, obviamente se necesita ni un déficit hace mucho rato. Pero en la región de Atacama llevamos 14 años con un proyecto de cárcel que se supone que se va a licitar este año y se va a construir el próximo, pero no hubo consulta ciudadana para elegir el lugar, así que yo creo que ahí también se va a complicar un poco el escenario. Ahí vamos a poder conversar en otra oportunidad ese tema. Sí, interesante tema, sí. Sí, cuando aparezca algo, ahí vamos a contar nuevamente con la diputada Sofía Cid, acá en Llegó la Hora seguramente. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y seguimos con más Llegó la Hora.